Cuando Alejandro Mendoza entró del brazo de su amante en la gala de diamantes más exclusiva de España, celebrada en el majestuoso Salón de los Espejos del Alcázar de Sevilla, pensó que nadie lo reconocería, que su esposa Elena estaba en casa creyendo que él viajaba por negocios. Pero cuando la multitud de invitados se abrió en silencio y él vio a una mujer de espaldas, con un vestido burdeos y perlas cayendo por su espalda descubierta, con una tiara de oro brillando en su cabello recogido, supo que algo estaba terriblemente mal. Y cuando aquella mujer se dio la vuelta y él reconoció el rostro de Elena, su esposa, lo que lo paralizó no fue la sorpresa de verla allí, sino las palabras que el maestro de ceremonias acababa de pronunciar, que tenían el honor de presentar a la heredera única de la fortuna Vega Castellanos, propietaria de la empresa que había donado los diamantes de la gala, la mujer más rica de Andalucía. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Elena Vega Castellanos había aprendido muy joven que el dinero atraía a las peores personas, que actuaba como un imán para la codicia disfrazada de amor, para la ambición envuelta en palabras dulces. Había crecido viendo a su padre, el magnate Eduardo Vega, rodearse de supuestos amigos que desaparecían cuando los negocios iban mal, de mujeres hermosas que aparecían de la nada cada vez que él salía en las portadas de las revistas económicas, de familiares lejanos que recordaban su parentesco solo cuando olían una herencia. Su madre, Dolores Castellanos, había muerto cuando Elena tenía 12 años, dejándola sola con un padre que la adoraba, pero que no sabía cómo criarla, que compensaba su ausencia con regalos caros y viajes exóticos, que le enseñó a desconfiar de todo el mundo excepto de él mismo. Elena creció en mansiones vacías, cuidadas por personal de servicio. Estudió en los mejores internados de Suiza, donde las otras niñas la trataban diferente porque sabían quién era su padre. Aprendió a sonreír sin mostrar emoción, porque cualquier señal de debilidad podía ser usada en su contra. Cuando Eduardo murió de un infarto hace 5 años, en el escritorio de su despacho, rodeado de papeles de negocios como había vivido toda su vida, dejó a Elena como heredera única de un imperio que quitaba el aliento. Minas de piedras preciosas en Sudáfrica, Botsuana y Tanzania que producían algunos de los diamantes más puros del mundo. Fábricas de joyería en Sevilla, Madrid y Barcelona que transformaban esas piedras en obras de arte. Una colección privada de diamantes, valorada en más de 300 millones de euros, que incluía piezas que habían pertenecido a reinas y emperatrices, y participaciones en empresas de todo tipo que sumaban otros 500 millones en activos diversificados. Elena tenía entonces 25 años. Era guapa con esa belleza discreta de quien no necesita llamar la atención, inteligente con la educación que el dinero de su padre había comprado en las mejores universidades, y absolutamente aterrorizada de que cualquier hombre que se acercara a ella lo hiciera solo por su fortuna, como había visto que hacían con su padre una y otra vez. Así que tomó una decisión radical que sus abogados consideraron una locura, pero que respetaron porque ella era la que firmaba los cheques. Creó una identidad separada, una versión de sí misma que no estaba conectada con el apellido Vega Castellanos ni con la fortuna que representaba. En los círculos empresariales era Elena Vega, la heredera invisible que dejaba que sus abogados y directivos manejaran el día a día mientras ella observaba desde las sombras. En su vida personal era simplemente Elena García, una diseñadora de joyas freelance que trabajaba desde casa y vivía modestamente en un piso del centro de Sevilla. Fue como Elena García que conoció a Alejandro Mendoza, un arquitecto ambicioso que trabajaba en el estudio de al lado de su taller. Se enamoraron en cafeterías baratas, en paseos por el Guadalquivir, en noches viendo películas en el sofá de su piso pequeño. Alejandro nunca preguntó por su familia, por su pasado, por esos viajes de trabajo que a veces la llevaban fuera durante días. Y Elena nunca le contó, esperando el momento adecuado que parecía no llegar nunca. Se casaron después de 2 años de noviazgo.
en una boda íntima que los abogados de Elena organizaron con discreción absoluta. Alejandro pensó que su esposa simplemente era reservada con su familia. No sabía que esa familia incluía uno de los mayores imperios de joyería de Europa. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, o al menos eso creía Elena. Alejandro era cariñoso, atento, parecía satisfecho con la vida modesta que compartían. Hablaba de sus proyectos arquitectónicos con pasión, soñaba con abrir su propio estudio algún día. Planeaba un futuro juntos que no incluía mansiones ni yates, porque no sabía que su esposa podía comprar ambas cosas sin pestañear. Pero algo empezó a cambiar hace 2 años. Alejandro se volvió distante, llegaba tarde del trabajo sin explicaciones convincentes. Miraba el teléfono con una frecuencia que antes no tenía. Elena notó los cambios, pero no quiso enfrentarlos, atribuyéndolos al estrés laboral, a la crisis del sector inmobiliario, a cualquier cosa que no fuera lo que realmente temía. La verdad llegó de manera brutal, como suelen llegar las verdades que preferimos no ver. Un día, revisando el correo que llegaba a su nombre real, Elena encontró una invitación para la Gala de Diamantes anual, el evento más importante del calendario social sevillano. Organizado por su propia empresa, aunque pocos supieran que ella era la propietaria. Era el tipo de evento al que normalmente enviaba a sus representantes, pero algo la impulsó a asistir personalmente ese año. Una semana antes de la gala, Elena descubrió lo que había sospechado durante meses. Siguió a Alejandro una noche y lo vio entrar en un restaurante de lujo del brazo de una mujer. Patricia Campos, la nueva socia del estudio de arquitectura, una mujer ambiciosa y hermosa que miraba a Alejandro como se mira a un billete de lotería premiado. Elena los observó durante toda la cena, viendo cómo se reían, cómo se tocaban las manos, cómo se besaban al despedirse. Y en lugar de confrontar a Alejandro esa noche, en lugar de gritar o llorar como habría hecho cualquier esposa traicionada, Elena empezó a planear algo mucho más devastador. Elena conocía a Patricia Campos mejor de lo que Alejandro imaginaba. Patricia había intentado acercarse a la empresa Vega Castellanos hace años, buscando inversores para proyectos inmobiliarios que prometían mucho pero entregaban poco. Los abogados de Elena la habían rechazado después de investigar su historial de negocios fallidos y relaciones estratégicas con hombres ricos. Patricia no sabía que la mujer que había rechazado su propuesta era la misma Elena García, que ahora era esposa de su amante. No conectaba a la heredera invisible de uno de los mayores imperios de joyería con la diseñadora freelance, de la que Alejandro hablaba con condescendencia, describiéndola como una mujer sin ambición que se conformaba con poco. Elena decidió que era hora de revelar quién era realmente, pero no lo haría en privado. No le daría a Alejandro la oportunidad de explicarse o manipularla. Lo haría en público, delante de toda la alta sociedad sevillana, en el evento más importante del año. Contactó a sus abogados y les informó que asistiría personalmente a la Gala de Diamantes por primera vez en 5 años. Les pidió que prepararan un anuncio especial, que revelaran al mundo que Elena Vega Castellanos, la heredera que todos creían recluida y antisocial, finalmente se presentaría en sociedad. También hizo algo más. Envió una invitación anónima a Patricia Campos, haciéndole creer que había sido seleccionada para asistir a la gala más exclusiva de Sevilla, un honor que normalmente requería conexiones que ella no tenía. La invitación incluía 2 entradas, y Elena sabía exactamente a quién llevaría Patricia como acompañante. Alejandro le dijo a Elena que tenía un viaje de negocios ese fin de semana. Ella fingió creerle, despidiéndose con un beso que él ni siquiera notó que era diferente. El Salón de los Espejos del Alcázar de Sevilla resplandecía esa noche como no lo había hecho en décadas, como si la propia historia del edificio supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los azulejos mudéjares, colocados hace 5 siglos por artesanos moros, reflejaban la luz de cientos de velas en candelabros de plata que habían iluminado banquetes de reyes. Los arcos decorados con oro y lapislázuli, herencia de una época en que Sevilla era la puerta de las Américas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal.
Ahora, continuamos con el vídeo. Enmarcaban a los invitados más importantes de España con una majestuosidad que ningún salón moderno podía igualar. En el centro del salón, sobre pedestales de terciopelo negro importado de Italia, brillaban los diamantes más extraordinarios de la colección Vega Castellanos. El Lágrima de Sevilla, un diamante azul de 40 quilates que había pertenecido a una infanta española. El Corazón de África, un rubí rojo sangre del tamaño de un huevo de codorniz, rodeado de brillantes blancos. Piezas que valían más que edificios enteros, exhibidas esa noche para recaudar fondos para hospitales infantiles de toda Andalucía. Los invitados murmuraban sobre el evento, sobre los rumores de que la misteriosa heredera finalmente haría su aparición. Elena Vega Castellanos era una leyenda en esos círculos. Todos sabían que existía. Todos habían oído historias sobre su fortuna, pero nadie la había visto en persona en años. Algunos decían que era fea y por eso se escondía, otros que era excéntrica y vivía recluida como una monja, otros que simplemente odiaba el mundo de la alta sociedad y prefería su privacidad. Alejandro entró del brazo de Patricia, ambos vestidos con la elegancia que la ocasión exigía, aunque ninguno de los dos perteneciera realmente a ese mundo. Él llevaba un smoking negro impecable que había alquilado para la ocasión, con pajarita de seda y gemelos prestados que esperaba que nadie examinara de cerca. Ella llevaba un vestido dorado con bordados de flores y pedrería que había costado 3 meses de su sueldo, todo para impresionar en una gala donde esperaba hacer contactos que finalmente la sacaran de la mediocridad profesional en la que se sentía atrapada. No reconocieron a nadie porque no pertenecían allí. Patricia había mentido sobre sus conexiones para conseguir la invitación y Alejandro no frecuentaba estos círculos donde el dinero viejo miraba con desprecio a los recién llegados. Se sentían fuera de lugar pero emocionados, creyendo que estaban a punto de entrar en un mundo de oportunidades que cambiaría sus vidas. Fue entonces cuando el maestro de ceremonias pidió silencio y anunció que tenían el honor de presentar a alguien muy especial, la heredera única de la fortuna Vega Castellanos, propietaria de la empresa que había donado los diamantes de la gala, la mujer más rica de Andalucía, que finalmente había decidido salir de las sombras. La multitud se abrió, formando un pasillo hacia la entrada principal, y Alejandro vio a una mujer de espaldas, vestida con un traje burdeos que dejaba su espalda descubierta, con cadenas de perlas cayendo entre sus omóplatos, con una tiara de oro y diamantes brillando en su cabello oscuro, recogido en un moño elegante. Cuando la mujer se dio la vuelta, el mundo de Alejandro se derrumbó. Era Elena, su esposa, la mujer que él creía en casa esperándolo, la diseñadora freelance que vivía en un piso modesto, la mujer sin ambición de la que hablaba con desprecio cuando Patricia le preguntaba por qué no se divorciaba de una vez. Elena lo miraba directamente a los ojos, su expresión inescrutable, su postura la de una reina observando a un súbdito que la había traicionado. A su alrededor los invitados murmuraban, señalaban, reconociendo el drama que se desarrollaba, aunque no entendieran completamente lo que estaba pasando. Patricia fue la primera en entender. Reconoció a la mujer que había rechazado su propuesta de inversión hace años, la heredera misteriosa de la que todos hablaban, pero que nadie había visto en persona. Miró a Alejandro con una mezcla de horror y cálculo, preguntándose si todavía podía sacar algo de esta situación o si todo estaba perdido. Elena caminó hacia ellos con la gracia de quien ha sido entrenada desde la infancia para estas situaciones. Se detuvo a menos de 1 metro de Alejandro, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver las lágrimas que ella se negaba a derramar, lo suficientemente lejos para que él no pudiera tocarla. Le dijo, con voz clara que resonó en el silencio del salón, que había esperado 5 años para contarle la verdad sobre quién era, que había querido asegurarse de que la amaba a ella y no a su dinero, que ahora tenía la respuesta que necesitaba, aunque no fuera la que esperaba. Se volvió hacia Patricia y la miró con algo parecido a la lástima. Le dijo que lamentaba que hubiera apostado por el caballo equivocado, que Alejandro no era el hombre rico que ella buscaba,
solo el marido infiel de una mujer que resultó serlo. Luego se dio la vuelta y volvió a su lugar en el centro del salón, dejando a Alejandro y Patricia solos en medio de una multitud que los miraba con una mezcla de fascinación y desprecio. La gala continuó como si nada hubiera pasado, porque en esos círculos los escándalos se observan con educación y se comentan después en susurros, nunca durante el evento y nunca delante de los protagonistas. Pero Alejandro y Patricia fueron ignorados sistemáticamente por todos los presentes, tratados como intrusos que habían sido desenmascarados, como impostores que habían intentado colarse en un mundo al que no pertenecían y habían sido descubiertos de la manera más humillante posible. Ningún camarero les ofrecía champán, ningún invitado les dirigía la palabra. Cuando intentaban acercarse a algún grupo, las conversaciones morían y las espaldas se volvían hacia ellos como muros de desprecio educado. Eran fantasmas en medio de una fiesta, presentes pero invisibles, tolerados pero no bienvenidos. Alejandro intentó acercarse a Elena varias veces durante la noche, pero siempre había alguien interponiéndose con naturalidad estudiada. Un camarero que tropezaba accidentalmente derramando una bandeja vacía, un invitado importante que solicitaba la atención de la heredera con urgencia fingida, un guardaespaldas discreto vestido de etiqueta que aparecía de la nada y se colocaba entre ellos como si estuviera simplemente admirando la decoración. Elena no le dirigió una sola mirada más en toda la noche, como si él hubiera dejado de existir en el momento exacto en que ella había dado la vuelta y lo había visto con otra mujer. Patricia desapareció antes de medianoche, sin despedirse de Alejandro, sin intentar mantener la farsa de que eran pareja, entendiendo con la claridad brutal de los supervivientes que su plan había fracasado de la peor manera imaginable. No solo no había conseguido acceso al dinero y las conexiones que buscaba, sino que había sido humillada públicamente delante de todas las personas que quería impresionar, su nombre ahora asociado para siempre con el escándalo de esa noche. Su carrera en Sevilla estaba terminada antes de empezar, y probablemente en el resto de Andalucía también. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, papeles y decisiones que Alejandro no podía controlar aunque lo intentara. Elena solicitó el divorcio con una rapidez que demostraba que lo tenía todo preparado. Dado que habían firmado separación de bienes por insistencia de los abogados de Elena, algo que Alejandro había aceptado sin leer, porque pensaba que su esposa no tenía nada de valor, él no tenía derecho a nada de su fortuna. Alejandro intentó contactarla, explicarse, pedir perdón, pero los mensajes quedaban sin respuesta, las llamadas sin contestar, las visitas bloqueadas por guardias de seguridad que antes no existían en la vida de su esposa. La mujer con la que había compartido un piso pequeño durante años, ahora vivía en una mansión que él ni siquiera sabía que existía. La ironía de su situación no se le escapaba. Había traicionado a su esposa creyendo que merecía algo mejor, alguien con más ambición, más dinero, más estatus. Y resultaba que ella tenía más de todo eso, de lo que él jamás podría soñar, solo que nunca se lo había contado, porque quería ser amada por quien era, y no por lo que tenía. Un año después, Elena apareció en las revistas del corazón del brazo de un empresario italiano que la miraba como si fuera la mujer más importante del mundo. Los titulares hablaban del nuevo romance de la heredera Vega Castellanos, del anillo de compromiso que brillaba en su dedo, de la boda que se celebraría en Florencia la próxima primavera. Alejandro leyó esas revistas desde un piso alquilado mucho más pequeño que el que había compartido con Elena, porque su carrera había sufrido después del escándalo, y los clientes importantes no querían asociarse con él. Pensaba en las noches que había pasado quejándose de que su esposa no era suficiente, de que merecía más, de que la vida le debía algo mejor, y finalmente entendía que lo mejor ya lo había tenido, y lo había perdido por su propia estupidez. Si esta historia te ha recordado que a veces lo que buscamos está justo delante de nosotros, y que la ambición ciega puede hacernos perder lo que realmente importa, deja una huella de tu paso con un corazón,
Y si quieres apoyar a quienes contamos historias de revelaciones y justicia poética, puedes hacerlo con un 1000 gracias de corazón a través de la función Supergracias aquí abajo. Como Elena, que eligió revelar su verdad en el momento perfecto, también el gesto más pequeño de generosidad puede tener un impacto enorme.